Hay un momento en la Semana Santa que se siente distinto. El viernes está lleno de ruido, madera, gritos, multitud, cielo oscurecido. El domingo tiene movimiento, carrera hacia el sepulcro, un anuncio. Pero el sábado parece suspendido. El cuerpo está en una tumba sellada, los discípulos están dispersos, Jerusalén guarda el reposo del Shabbat. Dios ha muerto. Y durante ese día no se pronuncia ninguna palabra pública, ningún milagro, ninguna enseñanza, solo el silencio. Ese silencio, sin embargo, nunca fue interpretado como vacío. Desde los primeros siglos comenzó a circular una convicción inquietante. Mientras el cuerpo reposaba en la roca, algo descendía. La tradición antigua habla de un reino bajo la tierra, un dominio profundo, cerrado, más antiguo que las ciudades y los imperios. No se describe como un lugar de fuego interminable, sino como una región donde el tiempo parece detenido, donde la memoria permanece y las generaciones esperan. Imagina una extensión oscura, compacta, sin horizonte. No hay viento, no hay cielo, solo profundidad. Allí están los antiguos. Adán el primero, Abraham portador de promesas, David, el rey que cantó sobre puertas eternas, Isaías, que habló de una luz en medio de tinieblas, figuras que una vez caminaron bajo el sol, ahora permanecen en una región sin amanecer. El Evangelio de Nicodemo describe ese dominio como cerrado por puertas de bronce y asegurado por cerrojos de hierro, un reino estructurado para retener. Allí nada entra para salir, hasta ese momento. El texto relata que el Hades percibe una alteración. Algo distinto se aproxima. No es el descenso habitual de un alma debilitada por la muerte. Hay una presencia que no encaja en la rutina del dominio. El Hades se dirige a Satanás. Le habla de perturbación en su territorio, le pregunta qué clase de hombre fue ese crucificado. Satanás responde con seguridad. Habla de sangre, de clavos, del cuerpo colgado en la madera. Asegura que lo vio morir, que escuchó su último aliento. Pero el dominio no se tranquiliza, entonces se oye la voz. No surge desde dentro, atraviesa el reino. Levantad, príncipes, vuestras puertas, y elevaos puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Las palabras resuenan como mandato dirigido a la estructura misma del lugar. El Hades formula la pregunta que el Salmo contiene. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? La respuesta llega con peso. El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. En ese instante, el texto describe ruptura. Las puertas de bronce se fracturan, los cerrojos caen, la estabilidad del reino se resquebraja, la arquitectura que garantizaba encierro cede ante una presencia que no puede contener. Cristo entra en el dominio de la muerte. El texto describe una irrupción. La presencia no se adapta al lugar, el lugar se altera por la presencia. La tradición sostiene que la claridad invade el ámbito inferior. Los que estaban allí reunidos comienzan a distinguirse unos a otros con nitidez. El espacio ya no es homogéneo ni opaco. Adán reconoce la voz antes de comprender la escena completa. En el relato, el primer hombre identifica en esa presencia algo que remite al principio de la historia humana. Isaías percibe que las palabras pronunciadas en vida han alcanzado su cumplimiento. David conecta la escena con el salmo que hablaba de puertas eternas. El Evangelio de Nicodemo introduce entonces un momento decisivo. Cristo se dirige directamente a Adán, no habla primero a la multitud, se acerca al origen. Las palabras conservadas en la tradición son claras. Yo soy tu Dios que por ti me hice tu hijo. Levántate, tú que duermes, y aléjate de la muerte, porque yo soy la vida de los muertos. El texto no presenta esta declaración como un discurso largo, es identificación y mandato. Después añade, ven conmigo, tú y todos los que murieron por causa del árbol que tocaste. La referencia al árbol del Edén sitúa el momento en una línea que atraviesa toda la historia bíblica. El mismo relato vincula el principio y el desenlace de un mismo gesto. Cristo toma a Adán por la muñeca. Ese detalle no es casual. Es la iconografía oriental. El agarre es firme, no es una invitación abierta. Adán no emerge por iniciativa propia, es levantado. En ese instante, el texto describe un movimiento colectivo. Después del primer hombre, se aproximan los demás. Abraham se acerca, Isaac y Jacob siguen, los profetas avanzan. El dominio que durante generaciones recibió a todos sin excepción contempla algo inédito, una salida organizada. El relato sugiere que Juan el Bautista, que según la tradición había anunciado la llegada del Mesías, incluso en el ámbito de los muertos, reconoce ahora la consumación de lo que proclamó. El Hades reconoce que su estructura ha sido afectada. En algunas versiones del texto, declara que su poder ha sido despojado. La escena no describe una batalla física prolongada, se centra en la pérdida de control. La autoridad del dominio inferior queda limitada. Satanás, que al inicio hablaba con seguridad, queda desplazado dentro del relato. Su intervención se reduce. La narrativa lo presenta como incapaz de sostener el control sobre aquel que creyó haber vencido.
La ruptura de las puertas no se presenta como un detalle menor. Las puertas simbolizan frontera, límite, cierre definitivo. Al fracturarse, la imagen comunica transformación del estado de reino. Cristo no se instala en el dominio inferior, conduce. Los justos lo acompañan. El relato habla de salida hacia la región de la luz. El movimiento es ascendente, la dirección importa. No es simplemente apertura de espacio interno, es traslado. Algunas versiones posteriores del texto desarrollan la escena describiendo cómo los liberados atraviesan el umbral roto y dejan atrás el territorio que los retuvo. Este momento fue interpretado por algunos padres de la Iglesia como cumplimiento de la promesa hecha a los antiguos. Ireneo de León sostuvo que Cristo descendió para anunciar la redención a los patriarcas. En Oriente, la tradición litúrgica celebra este momento como victoria sobre la muerte misma. Existe un detalle que muchas veces pasa desapercibido. En el Evangelio de Mateo se menciona que tras la muerte de Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y fueron vistos en la ciudad. Algunos intérpretes antiguos vincularon este pasaje con el descenso descrito en el Evangelio de Nicodemo, no como prueba directa sino como eco narrativo. La idea de que la muerte experimentó una alteración no quedó aislada en la literatura apócrifa. El levantamiento de Adán no es un detalle decorativo. En la teología antigua, Adán representa a la humanidad entera. El gesto expresa restauración del origen. Por eso en los iconos bizantinos, Cristo no sostiene a Adán por la palma abierta, sino por la muñeca. El movimiento indica acción decisiva. La humanidad no se salva a sí misma en esa escena, es rescatada. Eva suele aparecer detrás de Adán en esas representaciones, seguida por figuras del Antiguo Testamento. La escena es colectiva. El texto no afirma que el Hades desaparezca, tampoco describe anulación total de la muerte como fenómeno humano. Lo que comunica es cambio en su condición. La frontera ya no es absoluta, la retención ya no es permanente para todos. El relato concentra su fuerza en este punto. El sábado, que en la superficie transcurre sin acontecimientos visibles, queda asociado a un evento invisible que afecta la estructura del dominio inferior. Mientras esta escena se desarrolla en la tradición, arriba la ciudad permanece en reposo, la piedra sigue en su lugar, los discípulos no saben lo que ocurre, no hay testigos humanos del descenso. El contraste es fuerte, silencio visible, movimiento invisible. Cuando el domingo llega y la tumba parece vacía, el anuncio público comienza. Según esta tradición, el tránsito por la profundidad precede al amanecer. El sábado queda suspendido entre muerte y resurrección. Es el día menos narrado y uno de los más densos. La frase del credo conserva su memoria, descendió a los infiernos. Detrás de esa afirmación se despliega una escena completa, proclamación en las puertas, ruptura de cerrojos, un primer hombre levantado, generaciones avanzando hacia la luz. La tradición no ofrece detalles para satisfacer curiosidad superficial. Ofrece una imagen potente sobre el alcance de la redención. El descenso toca incluso el territorio que parecía definitivo. Mientras el mundo descansaba, según este antiguo relato, la frontera fue atravesada. Y desde entonces, el silencio del sábado ya no se entiende como simple ausencia, ahora se entiende como profundidad.